Hola, bienvenidos a través de la Biblia. Ganadero y agricultor de Oklahoma, Les Feldick enseña clases bíblicas en casa en Iowa, Oklahoma y Texas. El estilo único de enseñanza bíblica de Les Feldick ha hecho que los libros de la Biblia cobren vida. Cuando les está enseñando, es tan interesante que la gente dice que el tiempo parece volar. Y ahora, aquí está Les Feldick. Y allá vamos, supongo. De alguna manera, dejamos a todos colgando de un hilo después del programa de la semana pasada, y me disculpo por eso, pero como he mencionado tan a menudo, es difícil meter todo en 30 minutos, así que tendrán que tener paciencia conmigo. Pero para aquellos de ustedes aquí en el estudio, volvamos al capítulo 15 de 1 Corintios. Y nuevamente, para aquellos que se unen a nosotros por televisión, algunos ven nuestro programa por primera vez. Somos un grupo de estudio bíblico informal. Hemos estado enseñando grupos como este por las noches, en hogares y en varios otros lugares. El último, como lo ha dicho el anunciador, son más de 20 años. Y estaba pensando al final del día, ya sabes, siempre he dado la ilustración de Pedro cuando el Señor trataba de llevarlo a la casa de Cornelio durante el capítulo 10 de Hechos. Siempre uso la analogía de que Pedro dejó sus huellas en la arena desde Jopa hasta Cesarea. En otras palabras, realmente no quería ir, ya sabes, y el Señor forzó la situación. Bueno, así es como me sentía acerca de aparecer en televisión. Ciertamente no pensaba que estaba a la altura de la televisión, y supongo que a veces todavía me pregunto, pero el Señor seguía empujando y empujando, y aunque dejé huellas, aquí estamos. Pero puedo recordar hace varios años, wow. Un caballero estaba saliendo de nuestra clase en McAlester. ¿Por qué no estás alcanzando a más personas que solo las 40 o 50 que vienen aquí a tus clases? Y yo dije, es lo que esperaba. Y siempre he estado muy contento de enseñar a grupos pequeños, porque incluso he dicho a las personas que intentan ampliar una clase, les dije, bueno, ahora no se preocupen por los números. No estoy obsesionado con los números. Prefiero tener 15 personas que tienen hambre y quieren aprender a tener 1000 personas que solo quieren ser entretenidas. Y por supuesto, ese sigue siendo mi concepto completo. Y si nuestra audiencia de televisión es grande o pequeña, eso es irrelevante. Desconfiamos de que podamos enseñar el libro de tal manera que lo disfrutes como nunca antes. Está bien, ahora dije que terminamos de manera bastante abrupta la semana pasada, así que vamos a continuar justo donde lo dejamos. Y estábamos hablando sobre las dos resurrecciones de los justos y más tarde de los injustos, perdidos. Estamos hablando ahora mismo sobre la resurrección de todos los creyentes, desde el mismo inicio de Adán en Génesis hasta el final de la tribulación. Así que ahora vamos a retroceder un minuto en 1 Corintios 15 antes de volver a Levítico 23 y leer estos versículos una vez más, comenzando en el versículo 20. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos y se ha convertido en las primicias de los que durmieron o muertos físicamente, porque así como por un hombre vino la muerte, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Y recuerda, calificamos eso en nuestro último programa, que la resurrección no es solo ser llamado de vuelta, como lo fue Lázaro. Él murió de nuevo, pero la resurrección es ser llevado ahora al estado eterno. El versículo 22, como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pablo está dirigiendo su atención aquí, principalmente al creyente, pero recuerda, será el poder de Dios el que resucitará a los perdidos también en un futuro. Y luego en el versículo 23, pero cada hombre, ahora como dije, Pablo está tratando con el elemento creyente aquí, así que cada creyente en su propio orden. Ahora, esa palabra orden es un término militar que habla de una compañía o un batallón, una organización, es un grupo organizacional. Está bien, así que cada ser humano en la raza humana va a ser resucitado, pero en su propia compañía particular. Ahora, por eso volvimos a Levítico. Ahora leamos el versículo 23 en adelante. Cada hombre en su propio orden. Cristo, las primicias. Ve, ahí está el primer grupo de personas resucitadas, Cristo.
y aquellos que, y lo veremos en un momento, no ahora, y aquellos que salieron de las tumbas allí en Jerusalén, y luego tienes un punto y coma. ¿Y cuál es la siguiente palabra? Después ve, no simultáneamente, no en el mismo momento, sino en un tiempo posterior, los que son de Cristo en su venida. Ahora, por supuesto, ese es el grupo que más le preocupa a Pablo, y esa es la era de la iglesia, el creyente de la era de la gracia, el cuerpo de Cristo. Y luego, el versículo 24, y luego viene el fin. Ahora sabemos que eso será después de la tribulación. Está bien, ahora volvamos a Levítico 23, donde nos quedamos en nuestro último programa, donde Israel ahora está siendo instruido, habiendo salido de Egipto. Dios les está dando la ley, el culto del tabernáculo y los días de fiesta. Y, por supuesto, el judío todavía celebra estos días de fiesta, incluso hoy, tal vez en un contexto un poco diferente, pero todavía celebran estos días de fiesta. Y el primero, por supuesto, fue la fiesta de la Pascua, que por supuesto se refería al Cordero Pascual en Egipto. Y luego a la fiesta de los panes sin levadura. Y luego el tercero es la fiesta de las primicias. Ahora la fiesta de las primicias llegó en el momento de la cosecha de cebada. La cebada maduraba primero, en primavera. Y así, ahora dice en el versículo 10, cuando entres en la tierra que te doy y coseches la cosecha de granos, en este caso, como dije, probablemente cebada, y coseches la cosecha de cebada, entonces llevarás un manojo de las primicias de tu cosecha al sacerdote. Ahora, allí de nuevo, la palabra no es singular, sino plural. Ahora, aquellos de ustedes, sé que estamos viviendo en una nación que es más urbana que rural, pero creo que todavía tenemos suficiente trasfondo urbano y rural en la mayoría de nosotros para entender un poco sobre los granos pequeños, trigo, avena, cebada y lo que sea, que a medida que ese hermoso campo verde se acerca a la etapa de maduración, obtienes un pequeño matiz de oro y amarillo, y sabes que la cosecha está alcanzando la madurez. Y luego, de repente, en ese mar de verde verás un tallo frío con las espigas tan brillantes y doradas como pueden ser. Allí habrá otro, y allí habrá otro. Y esparcidos por el campo verás estos tallos de grano, solo un tallo aquí y un tallo allí, y están maduros. El resto de la cosecha aún está a unos días de madurar. Está bien, ahora entonces el judío debía entrar en ese campo de grano, recoger esos tallos maduros, hasta que tuviera una multitud y pudiera hacer un manojo, y luego tomaría ese manojo y lo presentaría al sacerdote como una ofrenda de movimiento. Ahora ves, todo lo que se siembra aquí en el Antiguo Testamento llega a su plenitud en el Nuevo, ¿no es así? Así que ahora lo que tenemos aquí es una imagen no solo de una cosecha de grano, sino de una cosecha espiritual. Ahora recuerdas cuando Jesús estaba en su ministerio terrenal, usó la analogía con los discípulos. Dijo, miren, los campos, ¿y qué son? Blancos para la cosecha. Bueno, no estaba hablando de trigo o cebada. ¿De qué estaba hablando? La humanidad, verás, la humanidad estaba lista para una cosecha de tipo espiritual. Y así ahora puedes comenzar a unir las dos cosas. Aquí tenemos una recolección de estos tallos de grano que están madurando, individuos, nada comparado con el todo, pero aún así eran suficientes para hacer un manojo. Ahora, regresa conmigo al capítulo 27 de Mateo. Mateo 27. Siempre tengo que pensar en cuando llegué por primera vez a Oklahoma y estaba enseñando. No había pasado mucho tiempo, y un querido viejo santo vino y me preguntó un día, ¿Les? Dijo, ¿quiénes son estas personas que salieron de la tumba cuando Cristo estaba en la cruz? Y nunca había oído hablar de tal cosa. Bueno, él dijo, la Biblia dice que lo hicieron. Y yo dije, mientras estaba en la cruz, sí. Bueno, veamos. Ahora, esto es. Ahora,
no dudaría que él vea mi programa y probablemente recordará que hizo la pregunta y era simplemente tan típico del lector promedio de la Biblia que leemos y sin embargo realmente no leemos. Bien, ahora aquí es donde él obtuvo los puntos. Ni siquiera lo he encontrado yo mismo. De vuelta en el capítulo 27, versículo 50, ahí es donde creo que podemos retomarlo, porque todos ustedes conocen el relato de la crucifixión. Pero aquí en Mateo 27, versículo 50, Jesús, cuando había clamado de nuevo con gran voz, entregó el Espíritu. Ahora, de hecho, ¿dónde está Él? Bueno, está en la cruz. Está bien, siguiente versículo 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se rasgaron, y los sepulcros se abrieron, y muchos cuerpos de los santos que habían dormido resucitaron. Ahora ves, eso es todo lo que él dijo. Y si ahí es donde te detienes, ¿cuál es tu impresión? Bueno, ¿qué sucedió mientras él estaba en la cruz? Y entonces fui y tomé mi Biblia, la busqué y dije, bueno, ves, no leíste lo suficiente. Mira el siguiente versículo. Y salieron de los sepulcros. ¿Cuáles son las siguientes tres palabras después de su resurrección? Ve que ahora el lector casual probablemente no se dará cuenta de que no salieron de la tumba mientras él estaba en la cruz. Salieron de la tumba después de que él mismo había resucitado. Porque ves, Cristo tenía que ser él. Primero, ve él. Es el primero que ha sido resucitado. Luego, para que esa analogía de la gavilla se cumpla, ¿qué tenía que suceder? Tenía que haber otros ejemplos de resurrección. Y así, algunos de estos creyentes judíos evidentemente fueron resucitados de los cementerios alrededor de Jerusalén. Entraron en la ciudad y aparecieron probablemente a sus amigos y familiares. Y las escrituras, por supuesto, son silenciosas. Así que tenemos que asumir que, dado que Cristo en su cuerpo resucitado ascendió al cielo, estos santos también lo hicieron, porque estos no vinieron solo como Lázaro para morir de nuevo. Estos eran creyentes resucitados que ahora habían recibido la inmortalidad y, sin duda, fueron llevados al cielo. Ahora eso convierte entonces el manojo en las primicias. Ese es el comienzo de la primera resurrección. Muy bien, ahora tengo que ir a la pizarra. Hicimos esto hace mucho tiempo. Creo que durante los primeros 6 meses que tuvimos nuestro programa al aire. Y recuerda, siempre me gusta dibujar un campo de 40 acres. Ahora no tiene que ser cuadrado, porque en Israel nunca vi un solo campo que estuviera siquiera cerca de ser cuadrado. Hay triángulos, así que no me preocuparé por lo cuadrado. Pero aquí han sacado las muestras. Han sacado estos tallos de grano maduros y han formado el manojo. Y ahora han cumplido la analogía, las primicias en plural. Quiero enfatizar la S. Ahora bien, si vuelves a Levítico y retrocedes al capítulo 19, estabas en el 23, así que ahora solo regresa al capítulo 19 y veamos el versículo 9. Ahora mantén esta analogía de la cosecha en tu mente. El Señor dice que los campos están blancos para la cosecha, pero los obreros son pocos. Ahora estamos hablando de una cosecha de grano, literal, un campo literal, 40 acres de cebada, y han entrado y han tomado los tallos individuales que están maduros, han hecho su manojo y lo han presentado como los primeros frutos de esa cosecha. Cristo ha resucitado de entre los muertos, aquellos que salieron de la tumba, ahora constituyen los primeros frutos de lo espiritual. Ahora regresa al capítulo 19, versículo 9. Ahora las instrucciones son que cuando coseches la cosecha de tu tierra, no debes cosechar por completo los rincones de tu campo, ni recogerás las espigas. ¿Por qué? No recogerás tu viñedo, ni recogerás cada uva del viñedo. Las dejarás para los pobres. Ahora, por supuesto, había una necesidad física,
Pero analogía espiritual es que después de que se han recogido los primeros frutos, entonces se cosecharía el campo principal con la excepción de los rincones y algunas de las espigas, tallos separados que quedaron en el suelo. Pero esta cosecha principal ahora ha sido recogida, que por supuesto es probablemente lo que el 98% del total. Está bien, ahora simplemente voy a llamar a eso la cosecha principal, la mejor manera en que puedo expresarlo. Esa es la cosecha principal. Ahora, con tu concepto de historia, hasta el Antiguo Testamento, sin poner un número exacto, quiero decir, solo en términos generales, ¿cuántos creyentes crees que había en total? ¿Muchos o pocos? Muy pocos, porque hay que recordar que el mundo gentil no tenía conocimiento de la salvación, e incluso dentro de la nación de Israel había muy pocos que eran verdaderos creyentes, porque recuerdas cuántos de ellos seguían a Baal y se entregaron a la adoración de otros dioses paganos. Así que incluso en Israel había relativamente pocos verdaderos creyentes. Pero ahora llegas a este lado de la cruz y con la llegada del cristianismo y la era de la iglesia, ¿qué has tenido? ¿Ha sido tu cosecha principal? Durante los últimos 2000 años, Dios ha cosechado el mayor porcentaje de su cosecha total. Y miras hacia atrás en la historia, recuerdas, hubo la reforma y hubo enormes cantidades de personas que se convirtieron en creyentes y grandes evangelistas del último siglo, destacados en recolección de almas. Esa es la cosecha principal de Dios, podemos llamarlo así. Ahora regresa a 1 Corintios capítulo, no, para en Daniel en tu camino, estás en el Antiguo Testamento. Entonces, si la cosecha principal sería la iglesia, ahora, cuando hablo de la iglesia, me refiero al cuerpo, el cuerpo de Cristo, el verdadero Hijo de Dios nacido de nuevo. No importa cuál sea el nombre denominacional, mientras esté en el cuerpo de Cristo será incluido en esta cosecha principal. Pero recuerda, todavía tenemos los rincones restantes y todavía tenemos las espigas. Así que hay un tercer aspecto de la resurrección que aún está en el futuro. Muy bien, ahora Daniel, último capítulo de esta emocionante serie, el capítulo 12, y baja hasta verso 11, los últimos 3 versos del libro. Daniel capítulo 12, comienzo del verso 11. Y desde el momento en que se quite el sacrificio diario, y recuerdas que ese es el punto medio de la tribulación, lo que normalmente nos llevaría entonces 1260 días hasta el final. Así que desde el momento en que se quite el sacrificio diario y se establezca la abominación desoladora, en otras palabras, cuando el anticristo, recuerdas, profane el templo, desde ese momento habrá 1200 y no 60, sino que 90 días. Así que ahora tenemos 30 días adicionales. Verso 12. Bienaventurado el que espera, llega a los 1335 días. Ahora tenemos otro, 45 días añadidos a los 30, para un total de 75 días adicionales entre el regreso de Cristo, el final de la tribulación y, ahora mira el siguiente verso. 13. Ve tu camino, dice el Señor a Daniel, hasta que llegue el final. En otras palabras, estos 75 días adicionales, así como la tribulación, porque descansarás, es decir, en la tumba, su alma en la presencia del Señor, como sea, porque descansarás y te levantarás. Señalamos esto hace 2 semanas. Y te levantarás, ¿dónde? En tu herencia. Recuerda que señalé en nuestro programa de hace 2 semanas que esa palabra herencia es casi idéntica a la palabra orden en el Nuevo Testamento. Así que todos los justos serán resucitados en su herencia particular o en su orden. Todos simultáneamente, sino en momentos separados.
Así que aquí tienes a Cristo y las primicias en el momento de su resurrección. Luego tienes los 1900 y tantos años que hemos atravesado en la era de la iglesia. Ellos van a ser resucitados, creemos, un día pronto, lo que llamamos el rapto. Y luego todavía tendrás una multitud de personas salvadas durante el periodo de tribulación. Pero ellos tampoco serán un número como los últimos 1900 y tantos años han sido. Así que se les compara entonces ¿con qué? Con las esquinas y las cosechas. Y así me gusta pensar que Daniel, los santos de la tribulación, así como los del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento más los creyentes de la tribulación, ellos equivaldrán entonces a las esquinas y las cosechas sobrantes. Ahora, para cuando hayas sacado la muestra, hayas recogido la cosecha principal, y tus recolectores hayan venido y limpiado las esquinas y los tallos sobrantes que quedan, ¿qué has obtenido? Todo está hecho. El campo ha sido limpiado y se ha terminado. Y eso es entonces la primera resurrección. Ahora lo he dejado claro. No puedo hacerlo más claro, al menos dentro de mis capacidades. Pero esto es lo que se refiere entonces como esa primera resurrección, la compilación total de todos los creyentes de todas las épocas hasta esos días finales de la tribulación. Está bien, ahora me gustaría que volvieras conmigo un minuto, si puedes, a Apocalipsis de nuevo, porque siempre tengo que recordar que, con suerte, tenemos nuevas personas sintonizando que ni siquiera han escuchado el programa de la semana pasada. Y así tenemos que volver a donde acabamos de despegar en Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 de nuevo. Conmigo, Apocalipsis 20, versículo 6. Bendito y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Eso incluye a todos los creyentes desde Adán hasta el final de la tribulación. Y ellos serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él durante 1000 años. Ahora, la pregunta surgió aquí en esta clase, en el estudio, entre la última media hora y esta. Bueno, ahora en el versículo 4, eso suena como si fuera solo. Para las personas de la tribulación, que reinará y gobernará con Cristo. Me alegra que alguien se haya dado cuenta de eso porque probablemente sea cierto. Pero, de nuevo, tienes que interpretar las Escrituras con las Escrituras y no puedes identificar nada solo con un versículo. Pero ahora, si lo deseas, como hice con la gente durante el descanso, regresa al capítulo 5 de Apocalipsis. Ahora, creo que señalé esto hace varios programas, pero sé que es difícil que todas estas cosas se asimilen de una vez. Pero ahora, si regresas al capítulo 5 de Apocalipsis, y aquí tenemos un versículo que diría que incluye a todos nosotros, los creyentes. Versículo 10, capítulo 5, versículo 10. Y nos ha hecho bajo nuestros dioses reyes, con minúscula, ahora recuerda, reyes y sacerdotes. ¿Y cuál es el pronombre? Nosotros, ve. Es una palabra inclusiva y reinaremos. ¿Dónde? En la tierra con Cristo. Ahora pasemos a otro versículo que le mostré a Roy y Alice durante el descanso. Vengan a capítulo 19. ¿Lo tienen? Apocalipsis 19. ¿Lo tienen? Apocalipsis 19, Apocalipsis 19, y bajen al versículo 7. Apocalipsis 19, versículo 7. Alegrémonos y regocijémonos y démosle honor, porque ha llegado la boda del Cordero. Recuerden, el Cordero se casará con el cuerpo de Cristo. Y su esposa se ha preparado. Y luego el versículo 8, y a ella, es decir, a esta novia, que sentimos que es la iglesia, se le concedió que fuera vestida de lino fino, limpio y blanco,
porque el lino fino es la justicia de los santos. Muy bien, ahora vengan al versículo 14 en este mismo capítulo. Y aquí ahora estamos incluidos en esa compañía que asistirá a su segunda venida, a su regreso a la tierra. Y ahora dice versículo 14, y los ejércitos, ahora, eso no significa que sea un conjunto militar de personas, sino que es una congregación. Y siento que de nuevo serán los santos de la era de la iglesia, y los ejércitos que estaban en el cielo los siguieron sobre caballos blancos, vestidos de, ¿qué? Lino fino, blanco y limpio. Ahora, ¿puedes unir todo eso? Así que ves, no solo los santos de la tribulación van a ser incluidos en ese gobierno y reinado con Cristo por 1000 años, sino que nosotros también. Y está bien, ahora creo que tengo tiempo. Ahora, dado que estamos hablando del creyente de la era de la iglesia en el reino, mientras este reino vendrá a la tierra, regresa conmigo primero a Colosenses. Primero, los colosenses. Ahora, por supuesto, Pablo, el apóstol de los gentiles, no se detiene mucho en el reino en sí, no tanto como lo hace el Antiguo Testamento y los Evangelios en lo que respecta a Israel. Pero sin embargo, estamos involucrados en el reino. No pienses ni por un minuto que no lo estaremos. ¿Verdad? En Colosenses capítulo 1, Y de nuevo, me voy a quedar sin tiempo. Tendré que interrumpir en medio de un tema, y detesto eso, pero si el Señor tarda, habrá otra semana. Y si no, no lo necesitaremos. Colosenses 1. Versículo 12. Donde Pablo ha estado orando por los creyentes gentiles de Colosas y continúa en el versículo 12 diciendo, dando gracias al Padre que nos ha preparado para ser partícipes de la herencia. ¿Lo ven? De los santos en luz. Y luego el versículo 13 que nos ha librado del poder de las tinieblas y en tiempo pasado ya nos ha trasladado a ti y a mí como creyentes, ¿a qué? Al reino. Ven, ya somos miembros del reino, pero ahora quieres recordar, ¿dónde está el reino esta noche? Bueno, está en gloria, en la persona de Cristo. Cuando él estaba en la tierra, Juan el Bautista se acercó a Israel, ¿y qué dijo? El reino de los cielos está cerca. ¿Por qué? Porque el rey estaba cerca. Así que cuando el rey regresó a la gloria, y no lo llamamos rey en la era de la iglesia, pero cuando el Señor regresó a la gloria, entonces el reino está nuevamente en el cielo. Y así, a medida que nos convertimos en parte del reino en el cielo, nuevamente ese reino va a regresar a la tierra, ¿y dónde estaremos? Parte y parcela de ello. ¿Ves? Y así, sí, el creyente de la era de la iglesia es de hecho parte de este reino venidero, que entonces estará en la tierra. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Feldick, un estudio bíblico semanal. Si desea más información sobre los ministerios Les Feldick, un estudio bíblico en su área, o sobre este programa, escriba a Ministerios Les Feldick, Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. Esa es la Ruta 1. Caja 760, Quinta, Oklahoma 74552. A Través de la Biblia con Les Feldick es apoyado por los espectadores, y su donación es apreciada. Gracias. Y asegúrese de sintonizar la próxima vez para A Través de la Biblia con Les Feldick.